La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, a alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche que tuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo de haberme levantado y observar a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros estaban levantándose. La puerta del cuarto se mantenía cerrada, pero los pasos siguieron hasta llegar a la entrada de la casa y luego escuchamos abrirla y azotarla. Otros familiares también han tenido experiencias desagradables, como es el caso de mi mamá, la cual se encontraba trabajando en el despacho de mi abuelo. Ella escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todos estuviéramos bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lado del patio, justo frente a la ventana. Mis primas nos cuentan que cuando estaban jugando con la computadora, ellas empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente. Ellas salieron corriendo asustadas. Cuando volvieron a investigar, no encontraron nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde originalmente estaba. Este escritorio es muy pesado, como para que mis primas pudieran haber movido. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando estaban construyendo la casa encontraron huesos de adultos cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice que tal vez fue uno de esos indígenas los cuales murieron en ese trágico episodio y que, la verdad, nunca supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, además que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no lo expropiara el territorio. El año pasado visitamos la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Cuyacán. Las fotos se veían bien y el departamento tenía un estilo colonial y era bonito, pero a la hora de llegar sentimos una vibra fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que era uno donde había vivido alguien. Había figuras de angelitos, como el estilo de una abuelita, discos de los años 60 y cuadros que se notaron que fueron pintados por la misma persona. Total, a la hora de irnos a dormir, mi esposo le tocó del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3 de la mañana me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si alguien quisiera abrirla. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a la fuerza, porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren sola, por el aire o porque no las cierran bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lenta, hasta quedar completamente abierta. No solo eso, la vibra que se sentía en ese momento era tan pesada como que si estuviéramos invadiendo la casa de alguien y esa persona estuviera muy molesta. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, se volteó a ver y luego se volvió a dormir. Mientras tanto yo me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió al lado de la cama para que yo durmiera al lado de esa puerta, porque aunque no lo acepte, él también tenía mucho miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando la rasuradora eléctrica, la cual se desconectó de repente y el enchufe salió volando a la fuerza. La verdad, cada noche que pasábamos ahí pasaban cosas raras y siempre acabamos rezando el Padre Nuestro hasta quedarnos dormidos, y eso que no soy una persona religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que esos temas sobrenaturales ocurren frecuentemente, debido a que me comentan que mi abuelo hizo un pacto, lo cual provoca que nuestra familia esté ligada a estos hechos. En mi caso particular, no me ha pasado muchas cosas de forma directa,
por algún motivo que desconozco. E incluso cuando estoy cerca de los familiares que sí le han pasado y siguen pasando, estos me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa eso. Y me dicen que eso no es divertido o algo que debe estar buscando. Total, a mí solo me han pasado en 3 ocasiones de forma directa. Y las 3 han sido cuando yo era niño. Actualmente tengo 36 años. Lo primero, según lo que me han relatado mis familiares, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos 2 intentos hay 2 específicos que siempre me han causado terror. Por el hecho de que, ¿qué tal si? La primera vez fue cuando tenía 6 meses. En ese entonces mi papá vivía en la casa de mi abuela paterna, en un cuarto que le habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mi abuelo era pequeña en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que yo solía acostarme en medio de los dos. Y empezó a gritar, el niño, se han llevado el niño. Todos los que estaban en la casa, los cuales no sé cuáles eran exactamente, salieron corriendo al frente y ahí estaba yo, a unos 2 metros del portón, sin llorar, sin ningún rasguño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi madre y mi tía fueron a visitar a mi abuelo. Mi madre entró a la casa a dejar algunas cosas y mi tía se quedó afuera y a lo lejos observó a 2 mujeres. La describe como una alta, alrededor de 2 metros, delgada, y la otra más pequeña, alrededor de unos 50, y esta era más gordita. Las 2 estaban totalmente de negro. A lo lejos se escuchaba, danos al niño, danos al niño. Mi tía entró en bastante pánico y se encomendó a Dios a orar. Hay que decir que somos una familia muy cristiana. Al pasar los minutos que mi tía sintió, fueron como horas, ella sintió que la jalaban por atrás, metiéndole rápido a la casa. Cuando ella entró, se observó que tenían todas las manos y los pies rasguñados. Al tiempo se tranquilizó y después de eso, relativamente no pasó nada. La tercera vez me pasó cuando tenía como 4 años. En ese entonces ya era más consciente de las cosas que pasaban alrededor. Seguía viviendo en la casa de mi abuela y en esa ocasión mi madre se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis padres. Supongo que eso lo hacía sentirme más seguro y en esa ocasión eran como a las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran totalmente. Me levanté y mi madre ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso era lo que yo quería, porque sí lograba notar su panza de embarazo y vi una luz pasar afuera del cuarto, a paz, a pesar que teníamos cortinas gruesas. Se notaba dicha luz, era muy potente, ya que le estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandilaba. Podía ver sin que me dañaran los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi madre y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentí que era como que un rostro. Vi como me estaban viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mi mamá, sí, varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos. Si quieren, alguna vez se la puedo contar.